En el curso de coinfección VIH-Tuberculosis, vamos a hablar de clínica de la tuberculosis, clínica del VIH y cómo sucede esta dinámica entre tuberculosis y VIH. Yo soy José Oñate, yo soy especialista en medicina interna y en infectología. Asesoro y manejo el programa VIDA, que es el programa para pacientes con VIH del Hospital Universitario del Valle. La tuberculosis es una enfermedad que es muy prevalente en nuestro medio y las personas con VIH tienen una particular susceptibilidad a tener infección y complicaciones por la tuberculosis. De hecho, en el hospital universitario lo que hemos observado es que la tuberculosis ocupa el segundo lugar de causas de hospitalización en personas con VIH que van al servicio de urgencias. En algunas ocasiones el diagnóstico es difícil porque la clínica en los pacientes con VIH es diferente. Entonces vamos a hablar un poco y vamos a repasar de qué se trata esto, cómo pillar, cómo pescar mejor, cómo sospechar una tuberculosis en un paciente con VIH. Hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud sacó una estrategia dentro de sus planes de mejoramiento de atención salud globalizado. Ellos informan, y es algo que nosotros tenemos que adaptar, que a toda persona con tuberculosis se le debe solicitar una prueba del VIH y descartarle una prueba del VIH, el VIH. Y que toda persona con VIH se le debe buscar en forma activa una tuberculosis. Eso aplica para nuestro medio, en donde la tasa de prevalencia de tuberculosis, estamos hablando de casi 40 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros cuando tenemos un paciente en la consulta externa y es HIV positivo y el paciente nos consulta o se le hace el diagnóstico, por mencionar algo, por una criptococosis meningia o por una toxoplasmosis o por un sarcoma de Kaposi, que son enfermedades oportunistas trazadoras o marcadoras en el VIH, siempre le buscamos tuberculosis. ¿Y cómo lo buscamos? Nos vamos a la parte clínica, hacemos ayudas diagnósticas en el paciente. Si tiene síntomas respiratorios o síntomas en otros sistemas, tratamos de hacerle baciloscopias, cultivos, pruebas moleculares. Y si descartamos tuberculosis, pero a su vez la tuberculina es positiva, le damos una terapia preventiva para disminuir la posibilidad de infección por tuberculosis. Siendo esto, como antesala, yo me quise tomar como varios casos míos de la vida real para ir ilustrando y mientras nos vamos como despertando. Este es un paciente que vi hace poco, 50 años, taxista, vive acá en Cali, fue fumador hasta hace 15 años. El papá murió hace 6 meses por una enfermedad en los pulmones, la cual el paciente nunca nos informó, no sabía con exactitud de qué se había muerto su papá. Él tenía contacto con su papá, iba cada 15 días a visitarlo. Y un sobrino del paciente murió hace 8 meses por tuberculosis. El paciente, cuando nos solicitaron la interconsulta en el servicio de urgencias, el cuadro clínico era de 5 meses de un dolor dorsal que se exacerba con el decúbito y que se asocia a disnea. Él va a fisiatría en la periferia, 5 meses de evolución, describen irradiación dorsal a la altura de T6 y considera que el dolor es de carácter neuropático. Esa fue la causa, lo manejaron con analgésicos, con tramadol, con acetaminofén. El paciente no mejoraba con este uso de AINES o tramadol cuando tenía el dolor y que el dolor se exacerbaba con los movimientos y mejoraba cuando el paciente estaba sentado. Como él es taxista, bueno, este dolor en la espalda no le incapacitaba tanto su actividad, su día a día de manejar el taxi, pero evidentemente en las noches, pues cuando no estaba trabajando, cuando él se quejaba más y sentía más molestias. Algunos tips: cuando un paciente tiene un dolor en la espalda y si es por infección,
El dolor es difuso, es lento, es progresivo y se exacerba con los movimientos y se alivia con el reposo. Esto es lo que caracteriza un dolor cuando es una infección. Las infecciones a nivel de columna, espondilodisquitis, puede haber un compromiso óseo o un compromiso de los discos. Y el compromiso puede ser bacteriano, micótico o tuberculosis. Entonces tenía 5 meses de evolución clínica mi paciente. Con 5 meses de evolución, con un dolor que se asemeja mucho a esta definición, difuso, lento, progresivo, que se exacerba con los movimientos, había una sospecha de infección. Sin embargo, apenas estábamos como en la fase diagnóstica de por qué el paciente había consultado. Cuando es neoplasia, el dolor es continuo, implacable, intenso, progresivo, aumenta por las noches y empeora con los esfuerzos físicos y los movimientos. Y cuando es muscular, que era lo que se pensaba inicialmente, es constante, profundo y sordo, y en ocasiones puede haber hiperalgesia alodinia, que pueden presentar parestesias, puntos, gatillos positivos, es decir, uno toca la musculatura del paciente y le duele. El paciente al examen físico en realidad estaba en buenas condiciones generales. Estos eran los signos vitales del paciente que eran normales, y lo que resaltaba al examen físico era pues la evidencia del dolor que el paciente refería y condilomas a nivel del glande. Eso era el examen físico que nosotros le hicimos al paciente. Entonces, cuando ya tiene condilomas en el glande, ya tiene una enfermedad de transmisión sexual, por, digámoslo así, definición, es una cuestión obligatoria. Toda persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual se le debe solicitar un tamizaje para VIH. Y este paciente no lo tenía. Tenía esta radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax fue interpretada por los radiólogos normal, no tenía ningún tipo de infiltrado pulmonar. Igual la radiografía de tórax lateral no tenía tampoco ningún compromiso, y como tenía el dolor, le hicimos una resonancia magnética, y la resonancia magnética, esto es a nivel de la columna torácica, la vértebra T5, T6, y aquí fíjense ustedes cómo existe un cambio en el color de estas vértebras. Entonces, esto es una resonancia. Estas lesiones que son más brillantes acá son lesiones hiperintensas que ocupan el cuerpo vertebral y parte del disco. Aquí viene el canal medular, esta es la médula espinal. Fíjense ustedes cómo está esto, se mete acá y apachurra, pellizca un poco el canal medular, y esta es la causa del dolor en el paciente. En esta proyección podemos ver acá no solamente el compromiso hiperintenso, este es un T1 porque en la médula se ve el líquido cefalorraquídeo negrito, sino que se observa esta imagen que les voy a delimitar aquí con el láser. Esta imagen que está aquí corresponde a una colección. Igual aquí hay otra colección, noten ustedes cómo se ve como un embarazo aquí, y fíjense ustedes cómo esta imagen salta de este cuerpo vertebral, prácticamente de la porción superior, forma una especie de un huso y va hacia la parte inferior del cuerpo vertebral, casi que comprometiendo el otro. Los discos vertebrales, el espacio del disco se encuentra bien, pero existe evidentemente colección aquí y colección acá que están comprimiendo la médula espinal, ocasionándole el síntoma al paciente. Entonces ya con eso nosotros decimos, bueno, mi paciente tiene 5 meses de evolución de este cuadro clínico, no mejoró con fisiatría, el dolor puede ser una infección, neoplasia. Con estas imágenes aquí de colección, con una radiografía de tórax normal, de verdad que pensamos que sí era una infección. Y lo que le dijimos al radiólogo es que le hiciera una punción guiada bajo TAC. Él la hizo, aquí no se ve casi nada, pero en esta coloración, que es una coloración ácido-alcohol resistente, se encuentra este bacilo ácido-alcohol resistente. Se le hizo un diagnóstico de una espondilitis tuberculosa. A la vez, como tenía sus condilomas y la espondilitis tuberculosa, se le pidió un ELISA para VIH que fue positivo, y tal paciente se le hace un diagnóstico de VIH y tuberculosis. El tratamiento al paciente que se le instauró fue un tratamiento antituberculosis
en primera línea con la piridoxina y luego se ordenó una terapia antirretroviral. ¿Okay? Este caso lo traje porque el paciente consulta por 5 meses de evolución y nosotros, si bien es cierto, al examen físico encontramos algo ya sospechoso, que eran los condilomas a nivel del pene, con el diagnóstico de una tuberculosis extrapulmonar, como en este caso, el paciente requiere una prueba del VIH que se confirma durante la hospitalización, se le hace todo el tamizaje para pacientes con VIH y se le ordena la conducta que es tratamiento antituberculosis primero y luego la terapia antirretroviral. Este es otro caso, este es un paciente de 27 años, este es un colega médico heterosexual, una pareja estable, consulta por tos, disnea, fiebre, tenía un PPD en 10 milímetros y él refirió una expectoración mucosa amarillenta de más o menos 2 semanas de evolución. Esta es la radiografía de tórax del colega. Fue una radiografía de tórax que lo que se observa es estas imágenes aquí en los lóbulos superior izquierdo, donde pueden ustedes ver aquí el nivel hidroaéreo que tiene y esta paquipleura. Miren que aquí ya no hay un engrosamiento pleural y esta imagen se consideró una caverna. La baciloscopia en esputo, los bacilos ácido alcohol resistente, como ustedes pueden ver allí, se le hace un diagnóstico de tuberculosis. Un buen médico, uno dice, bueno, sí, tiene factor de riesgo ocupacional, ¿verdad? El paciente tiene contacto con personas posiblemente con tuberculosis, hay una exposición ocupacional, se le inició el tetraconjugado, a pesar de que su historia sexual no era compatible, por obligatoriedad se le pidió un ELISA, este ELISA para VIH fue positivo, se le confirma el diagnóstico de VIH, para ese entonces se le inició el tratamiento antituberculosis y ya luego, nosotros no sabíamos antes lo que hoy sabemos, ya luego se le comenzó la terapia antirretroviral. Cuando digo es que no sabíamos antes, lo que hoy sí conocemos es que la dinámica del tratamiento de la tuberculosis y el VIH ha cambiado en el último año y hoy en día se prefiere iniciar en forma más temprana el tratamiento antirretroviral a las personas que tienen una tuberculosis diagnosticada. Ya en el transcurso del seminario, de las exposiciones, le contaremos un poco más de detalle de qué se trata esto. Estos dos casos nos enseñan, nos reafirman que nosotros siempre debemos solicitar una prueba del VIH cuando tenemos un diagnóstico, una tuberculosis en los pacientes. Y esto nos va a permitir conocer mejor al paciente, abordarlo con su tuberculosis, abordar al paciente con infección por VIH y abordar al paciente con una enfermedad por VIH, en este caso una enfermedad ocasionando una disminución en su sistema inmunológico que va a llevar a mayores infecciones oportunistas en el paciente. Este es otro caso, igual si tienen preguntas con los casos, dudas, inquietudes, podemos levantar la mano, interrumpir un poco, aclarar. Ese paciente, por ejemplo, que tenía su pareja, ¿cierto? Sí, el segundo sí. También me imagino que la doctora hace el tipo de estudios. Claro que sí. Bueno, muy bien, Pablo, gracias. El doctor acá lo que nos dice es que si tenemos una persona con una tuberculosis, siempre, aparte de hacer el diagnóstico de tuberculosis, ofrecer el tratamiento y pedirle una prueba del VIH, debemos estudiar el entorno familiar o social de mi paciente. Entonces, en ese entorno familiar se va a hacer una encuesta y se va a establecer cuáles son los contactos de esta persona con tuberculosis. Y para que un contacto sea significativo, se llama aquella que vive o que habita en la misma habitación o el mismo lugar de trabajo y que tiene un contacto de por lo menos 6 horas con esta persona que tiene los BKs positivos. Entonces se hace un estudio de contactos. Estudiar los contactos nos va a permitir
establecer el riesgo individual en su grupo familiar, hacerle estudios conducentes primero a descartar tuberculosis activa y segundo tuberculosis latente, y según sea el caso y las características individuales de cada persona, se les va a ofrecer, en caso obviamente que tengan un diagnóstico, una enfermedad tuberculosa, tratamiento tetraconjugado. Si tienen una infección por tuberculosis latente, muy posiblemente se les dará terapia con isoniazida a sus contactos, y así se va a parar la transmisión de tuberculosis en ese grupo familiar y por lo tanto la aparición de nuevos contactos. Se dice que por cada persona con tuberculosis hay aproximadamente 15 contactos o 15 nuevos casos, de personas infectadas o enfermas también de tuberculosis. Una vez nosotros le hacemos un diagnóstico de VIH a los pacientes, tenemos que irnos en forma inmediata digámoslo así, a la cama de ese paciente, investigar a su pareja sexual y recomendarle a su pareja sexual que se haga también los ELISAs para VIH, y así poder determinar en forma también precoz o temprana un nuevo caso de VIH, en la cual seguramente le vamos a ofrecer terapia antirretroviral, y así también vamos a mejorar el estado inmunológico de esta otra persona, vamos a disminuir la aparición de infecciones oportunistas y vamos también a disminuir la posibilidad de nuevos casos de pacientes infectados con VIH. Bueno, este es un paciente de 19 años, él vive en una comuna. Él tiene antecedentes de contacto con personas con tuberculosis negativo, homosexual desde los 14 años, más o menos, asintomático el paciente, y tenía un diagnóstico de VIH positivo confirmado con ELISA y con Western blot. El paciente tenía estos CD4, 456, que son unos buenos CD4. Ahorita, yo creo que antes los CD4 los clasificamos como en forma subjetiva, buenos, regulares, malos. Digamos que buenos eran cuando estaban por ahí cerquita de 500, regulares cuando estaban cerca de 200 y malos por debajo de 200. Y entre más bajo de 200, más malos los CD4. Y la razón es que entre más bajo nivel de CD4 tenga la persona, mayor inmunosupresión va a tener, porque la cantidad de linfocitos T, CD4, que es lo que nos van a dar la respuesta inmune celular, va a ser menor, y por lo tanto el grado de susceptibilidad a diferentes patógenos oportunistas, micobacterias, hongos, neoplasias, virus, va a ser más alta en las personas. Entonces, estos CD4 estaban cerquita a 500, digamos que eran buenos, aceptables, buenos CD4, con una carga viral 24.500 copias, y en carga viral, cuando tenemos más de 5 logaritmos, es que la cosa es alta, y eso se correlaciona con más de 100.000 copias de carga viral. Una carga viral de 24.500 copias se antoja que es una carga viral baja. El PPD de este paciente en su tamizaje, en sus pruebas de filtro, es de 5 milímetros. BDRL negativo, tenía una citología anal negativa, toxoplasma IgG positivo, citomegalovirus IgG positivo y un perfil de hepatitis B y hepatitis C negativos. Con esta historia lo que les quiero contar es que toda persona que nos va a consulta con VIH y que tiene sus CD4, independientemente del valor y la carga viral, existe una historia clínica, una anamnesis que nosotros tenemos que recolectar en el paciente, y le vamos a preguntar lo que se pregunta en toda consulta externa, pero en pacientes con VIH nos vamos muy enfocados hacia su parte de hábitos sexuales del paciente, número posible de contagios, actividades sexuales, uso de alcohol, uso de drogas, uso de cigarrillo, en las personas contacto con mascotas, vacunaciones previas, contactos conocidos con personas con tuberculosis, y les vamos a hacer a los pacientes unos exámenes rutinarios donde está la parte bioquímica general, hemogramas, creatininas, pruebas hepáticas, unas pruebas inmunovirológicas que son los CD4 y la carga, y unas pruebas serológicas en donde vamos a buscar infecciones oportunistas u otras infecciones que se pudieron haber contagiado con el VIH, y en este caso
al paciente, lo que les quiero resaltar es que tenía muchas pedidas, pero tenía un PPD en 5 milímetros con 456 CD4. Entonces, ¿cómo pasó? La interpretación del PPD en una persona con VIH, se habla de que el PPD tiene que ser mayor de 5 milímetros para realizar un diagnóstico, una tuberculosis latente. En paciente con VIH, mayor de 5 el PPD es positivo. Cuando el PPD es negativo, nosotros en una persona inmunosuprimida podemos hablar de un concepto que se llama anergia. Y la anergia, o la falta de respuesta a este estímulo del PPD, el PPD, recordemos, la prueba de tuberculina, son derivados proteicos purificados del Mycobacterium bovis, se inyectan en forma intradérmica, hacen una reacción de hipersensibilidad retardada y en aproximadamente 48 a 72 horas nosotros vamos a observar esos linfocitos ya activados previamente, inmunizados previamente por un contacto con tuberculosis previo, van a reaccionar contra esas proteínas y van a formar lo que nosotros vemos que es la pápula inflamatoria en los pacientes. Esa pápula, lo que se mide no es el eritema que se forma, sino la pápula, la bolita que se hace, generalmente lo hacen en los antebrazos, en los pacientes, lo que se va a medir. Y esa lectura, la interpretación va a depender de quién es el paciente. Si estamos hablando de un paciente con VIH, de un paciente que tiene una falla renal, de un paciente que es diabético, de un trabajador de la salud, como somos todos acá, el PPD se interpreta de manera diferente. Cuando el PPD es negativo, nosotros podemos tener varias explicaciones. Y la primera explicación es cómo se hizo la prueba y la cadena de frío y todo esto. La segunda explicación es que el PPD puede ser verdaderamente negativo porque la persona no tuvo nunca un contacto con una tuberculosis. Y lo otro, en pacientes con VIH, es la anergia. O sea, no hay una suficiente inmunidad celular que permita responder a esos antígenos proteicos que nos da la prueba. Esa anergia está muy relacionada con la progresión a SIDA. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor o más inmunosuprimido sea el paciente, mayor anergia va a tener y por lo tanto menos respuesta a este PPD. A pesar de que sabemos esto en personas que tienen los CD4 bajos, nosotros tenemos que pedirle un PPD. Y si el PPD es negativo, nosotros no tenemos por qué hacerle otras pruebas de anergia cutánea al paciente. Simplemente interpretamos PPD negativo y lo que hacemos allí hoy en día es que estas personas, y es lo que recomienda la OMS, VIH con CD4 bajos, con PPD negativo, se les debe instaurar una terapia para tuberculosis latente con isoniazida. Bueno, el paciente tenía un PPD mayor de, ¿cuánto era? ¿10? Ya no me acuerdo. ¿5? Tenía 456 CD4, así es, el PPD es positivo, y en un PPD positivo lo que vamos a buscar en mi paciente entonces es la presencia de síntomas respiratorios, si los tiene. Le hacemos obligatoriamente en Colombia, toda persona con diagnóstico de VIH requiere dentro de sus pruebas CD4, carga viral, PPD, placa de tórax. Hacemos una placa de tórax, verificamos si la placa de tórax está normal o anormal. Si la placa de tórax es normal y no tiene síntomas con un PPD mayor de 5, lo que le hacemos al paciente es un diagnóstico, una tuberculosis latente y se le ofrece tratamiento para la misma. Si por el contrario la placa de tórax es anormal, tiene infiltrados, cavernas o tiene síntomas el paciente, nos vamos a vaciloscopia, cultivos, pruebas moleculares. Si por el contrario la PPD es negativa y no hay síntomas, como les dije, la conducta de OMS es darle tratamiento para la tuberculosis latente. Otra opción podría ser darle terapia antirretroviral al paciente y repetir el PPD más o menos cada 6 meses, a ver si cuando ya los CD4 suben del paciente puede tener una mayor respuesta inmunológica.
Bueno, ese tema lo va a hablar mejor el doctor Martínez en las siguientes sesiones, pero para responderte, el tratamiento en nuestro medio son 9 meses, en nuestro medio, Colombia. Y ahorita, de pronto en el transcurso de la exposición, te puedo dar como unos anticipos de lo que seguramente el doctor Martínez les va a mostrar en la siguiente sesión. Pero me acuerdas porque hay algo sobre PPD positivo en la presentación. Bueno, este es un paciente de 47 años, veterinario, de grandes animales, o sea, vacas, cerdos, caballos. Vive aquí en Cali, papá con hipertensión y enfermedad cerebrovascular, mamá con osteoartritis degenerativa, osteoartropatía degenerativa, artrosis. Paciente toma trago de vez en cuando, tabaquismo, drogas, no. Contacto con personas con tuberculosis en la infancia. Como es veterinario, consume leche, pues, sin pasteurizar allí, recién ordeñada. Inició vida sexual a los 20 años, múltiples parejas sexuales, más o menos 20, algunas sin protección. 2 meses de síntomas, fiebre, escalofríos, diaforesis de predominio nocturno, náuseas, vómitos, diarrea de una semana líquida, fétida, con restos vegetales, indicando una posible síndrome de malabsorción, donde el intestino delgado, donde se absorben, no está funcionando bien por alguna razón y todo lo que come sale exactamente igual por a nivel anal. Explosiva, con moco, sin sangre, y más o menos son 5 evacuaciones diarias en el paciente. Como venía con estos síntomas, antibiótico a la lata, cefalosporinas, quinolonas, trimetoprim-sulfa, y el paciente no mejoraba. 2 semanas antes de la consulta, el paciente lo que le aquejaba entonces era un eritema, un dolor, un calor en la horquilla external con un aumento progresivo en el volumen. 1 semana antes de consultarnos, intolerancia a la vía oral, deterioró su estado general y en todo este cuento había perdido 10 kilos de peso. Entonces va a urgencias, en malas condiciones, taquicárdico, el peso desgastado, temperatura de 40, deshidratado, escalofríos, diaforético, el cabello se le caía fácil, un fondo de ojo de milagro se lo hicimos en urgencias normal, cavidad oral sin lesiones, el cuello bien, y esto es lo que tenía en la horquilla external. Entonces el paciente, ustedes pueden ver aquí, había como un tumulto acá, a nivel external, indurado, levemente fluctuante, doloroso con eritema, sin adenopatías. El resto del examen físico, abdomen levemente distendido, sin dolor, el resto no le encontramos mayor cosa. Tenía anemia, tenía linfocitopenia, 6.900 leucos totales, apenas el 6%, plaquetas 97.000, creatinina alterada, no puro paciente de medicina interna, hiponatrémico, hipocalcémico, magnesio en el límite, bilirrubinas elevadas, transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina también, LDH elevada, velocidad de sedimentación globular también elevada, hipoalbuminémico el paciente, parcial de orina que no se le niega a nadie, normal, ¿verdad? Entonces el paciente tenía un contexto de 2 meses de síntomas, pérdida de peso, diarrea, tos, aumento en el tamaño de la horquilla external. Había consultado varias veces al servicio de urgencias, que es como lo que quiero resaltar, donde el tratamiento siempre fue antibiótico-terapia al paciente sin mejoría. Esta es la radiografía de tórax del paciente. En realidad la placa de tórax fue interpretada normal, sin alteraciones. Y como tenía un incremento en el volumen allí, y eso parecía un absceso, se le hizo una ecografía que evidentemente tenía el absceso allí a nivel de la zona ecogénica. Un TAC, y el TAC mostró a nivel de la horquilla, el manubrio external, la presencia de esta imagen. Aquí ya es hipodensa, con algún reforzamiento periférico, derrame pleural
bilateral, adenomegalias en mediastino. A eso se le hace una punción guiada por ultrasonido, por ecografía, y ese es el resultado de la punción. Bacilos ácido alcohol resistente en esa punción. Se le pide un ELISA para VIH que es positivo, tenía muchos síntomas. ¿Qué condiciones el paciente para pedirle un ELISA? Tenía un diagnóstico de tuberculosis, la diarrea crónica que tenía el paciente, la pérdida de peso, más del 10% de su peso habitual o corporal, es otra indicación para pedir una prueba de ELISA a los pacientes. Los riesgos que él tenía de promiscuidad sexual, 20 de parejas sexuales. Se le hizo un PPD que fue negativo, el CD4 en 15 y una carga viral mayor de 75.000 copias. PPD negativo, tuberculosis activa. Es una combinación que vemos muy frecuente. De hecho, la positividad, la posibilidad de que el PPD sea positivo en el contexto de una tuberculosis activa es muy baja. Las grandes series de casos hablan de que no pasa el 40%, que una persona con una tuberculosis activa, el PPD sea positivo. Y si los CD4 son más bajos, el PPD, la mayor posibilidad es que sea también negativo, porque el paciente no tiene respuesta inmunológica. Este es el cultivo. El diagnóstico de tuberculosis consta de varios tópicos. La clínica, que por cierto es la gran simulador, o sea, cualquier cosa puede ser tuberculosis y cualquier cosa puede parecerse a tuberculosis. Entonces la clínica, gran sensibilidad, poca especificidad, exceptuando obviamente si tiene tos, expectoración, mucohemática, hemoptoica. El hallazgo radiológico típico, las cavernas en lóbulos apicales o a nivel pariliar, hablando del complejo de Ghom. El tercero es el criterio epidemiológico que vamos a investigar en el paciente, un criterio tuberculínico y evidentemente lo que hace el diagnóstico en una infección es la visualización directa del agente infeccioso, bien sea por, en este caso, baciloscopias, que fue positivo la punción, o un cultivo positivo. ¿Por qué es importante en este paciente el cultivo? Porque tiene 15 CD4 y al tener 15 CD4 mi paciente, como les dije al principio, entre más bajos son los CD4, mayor riesgo de inmunosupresión y entonces hay más posibilidades de todo, de tuberculosis, de histoplasmosis, criptococosis y de micobacterias no tuberculosas. Entonces las micobacterias no tuberculosas también causan infección en las personas con VIH y las micobacterias no tuberculosas se presentan cuando los CD4 están por debajo de 100, pero son más probables cuando los CD4 están por debajo de 50. Una micobacteria no tuberculosa también te da baciloscopia positiva y al microscopio del bacteriólogo, del microbiólogo, es casi que indistinguible una micobacteria no tuberculosa de una micobacteria tuberculosa. Y lo que te va a marcar el diagnóstico es o una prueba molecular, un ADN que te diga que lo que está allí si es tuberculosis, o el cultivo donde te va a identificar la tuberculosis versus las no tuberculosas. El cultivo de las micobacterias tuberculosas, cuando se hace en medio líquido o en medios semilíquidos, nosotros vamos a ver esto que está aquí, que son los famosos factores cordones. Este factor cordón son factores que tiene intrínseco la micobacteria tuberculosis, que es un factor de virulencia y que facilita el agrupamiento de las micobacterias. Entonces, bajo esto y bueno, ya las pruebas bioquímicas finales, se hizo un diagnóstico de una micobacteria tuberculosa. Paciente se le dio su tratamiento, también se le hizo otros estudios, aspirado duodenal, biopsia. Todo eso fue positivo y el paciente se le da su tratamiento antituberculosis. Creo que este es el último caso, si mal no estoy. Este es un paciente de 36 años, consume lácteos, inició vida sexual a los 22 años, sin contacto conocidos con tuberculosis,
3 parejas sexuales sin protección, homosexual era su hábito, 2 semanas diarrea líquida, abundantes, 3 a 5 por día con moco, no sin sangre, sin tenesmo, fiebre hasta 39, de predominio vespertino nocturno, acompaña escalofríos, diaforesis profusa y pérdida de peso de 5 kilogramos. Los signos vitales: taquicárdico, caquéctico, somnoliento, deshidratado, adenopatías submaxilares, hepatomegalia y un dolor abdominal generalizado con una zona más dolorosa a nivel de la fosa ilíaca derecha. De hecho, se palpaba como un plastrón, como una masa allí, no se sabía bien qué era eso. La radiografía de tórax del paciente, esta radiografía de tórax sí es anormal. Aquí en las bases pulmonares lo que se ve es un infiltrado intersticial. Noten ustedes que esta base tiene mayor densidad que el resto del pulmón, más negrito aquí, más blanquito acá. Y el incremento de las fotos, ahorita uno con todos estos computadores puede hacer todo esto. Uno puede ver aquí un infiltrado que es intersticial y aparenta micronodular. La TAC de tórax se aprecia derrame pleural bilateral sobre la base derecha. Existe una zona brillante, muy cercanita en contacto con este derrame pleural y da la impresión en estas ventanas de mediastino de que existe aquí broncograma aéreo. Da la impresión. En la corte de pulmón o en ventanas de pulmón, ustedes pueden ver algo que no se veía en la placa de tórax. Y es que todo el pulmón, prácticamente todo el pulmón, estos son los vasos sanguíneos, todo esto grandote que tiene aquí, pero todo el pulmón, todo el intersticio pulmonar, ustedes, yo sé que lo están viendo de allá, se ven muchos puntitos blanquitos, muy difusos, diseminados. Y eso no se veía en la radiografía de tórax en el paciente. En la placa de tórax se veía solamente el compromiso en las 2 bases pulmonares. Entonces aquí viene otro mensaje. Si un paciente inmunosuprimido, VIH o no, tiene síntomas respiratorios, el paciente, o tiene una sospecha de tuberculosis o de una infección pulmonar oportunista, y le hacemos una placa de tórax y es normal, eso puede ser así. Aproximadamente el 15% de los pacientes con VIH y tuberculosis pulmonar tienen radiografía de tórax normal. Pero nuestra obligación en ese paciente es hacerle un TAC de alta resolución que nos va a dar cortes de 1 milímetro de espesor, y en esos cortes finos vamos a observar todos estos cambios en el parénquima pulmonar. Entonces la TAC tiene una mayor sensibilidad en el diagnóstico que la radiografía de tórax. Se le hace, como él tenía un dolor ahí en el hipocondrio, se le hace un TAC de abdomen, y en el TAC de abdomen, bueno, esta es la derecha, hay una hepatomegalia, y acá a la izquierda, ustedes pueden ver aquí cómo se pinta muy bien el contraste oral a nivel de las asas intestinales en el colon sigmoides, pero en el colon ascendente ustedes ven que el medio de contraste como que no fluye, como que no pasa, como que hay algo aquí, este es medio de contraste, hay algo aquí que no deja que el medio de contraste fluya a nivel del lumen de la mucosa intestinal del colon ascendente o del ciego. Y él tenía diarrea. Se le hace un ELISA VIH que fue positivo, los CD4 están en 69, o sea, bajitos, hemocultivos, concentrado leucocitario, muestras especiales para patógenos parasitarios en pacientes con VIH, que son el criptosporidio y la isospora, también fueron negativos, coprocultivos fueron negativos. Se le hace una colonoscopía y en la colonoscopía se encuentra colon descendente y ciego con inflamación, el ciego con paredes rígidas, con una zona de compresión extrínseca y una lesión ulcerosa. Se ven allí múltiples úlceras en ciego, bien definidos, de aspecto granulomatoso. A eso se le toma biopsias. Las biopsias son ácido alcohol resistente positivo, y las coloraciones de Paz muestran granulomas
sin necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es un producto del estado inmunológico del paciente. Si un paciente con VIH no tiene necrosis gaseosa y tiene los CD4 bajos, no nos sorprende ese dato. Y la razón es que como no tiene buena inmunidad, no va a formar el famoso Casium. Y la micobacteria, como ustedes pudieron ver las fotos, tiene rigidez y estrechez en el lumen del colon del ciego. Se observa en la colonoscopia úlceras y gránulos, y esos gránulos, las biopsias, el directo fue positivo. O sea, la micobacteria está en su hábitat natural. El paciente se le hace un diagnóstico, una tuberculosis intestinal, pulmonar seguramente, se le da un tratamiento antituberculosis y luego el tratamiento con el VIH. Entonces, traje estos casos como un abrebocas para hacer la presentación. Clínica de la tuberculosis, primero, vamos a hablar de tuberculosis, la presentación típica de la tuberculosis. Voy a hablar un poquito de la clínica del VIH, historia natural de la enfermedad, primoinfección, fase crónica de la infección por el VIH, la fase SIDA y la fase final o crisis. La clínica del paciente con tuberculosis y VIH será una mezcla de estas dos. La presentación de tuberculosis atípica y la presentación casi asintomática de la tuberculosis. Entonces, con estos casos hicimos una ilustración de la importancia de cómo debemos sospechar cuando hay una enfermedad a la otra y por qué la tenemos que buscar. Y fíjense ustedes que la tuberculosis puede darnos múltiples síntomas en varios compromisos orgánicos en un paciente. La ausencia de síntomas respiratorios en un paciente no quiere decir de que no tenga tuberculosis. Y en una persona con VIH, como vimos los casos, compromiso de la horquilla external, abscesos en el mediastino, ¿qué más vimos? Tuberculosis en el intestino, tuberculosis pulmonar en el paciente, se pueden presentar. Entonces, clínica de la tuberculosis, presentación típica. Entonces, hablando un poquitico de historia natural de la enfermedad, la micobacteria tuberculosa es un aeróbico estricto, requiere siempre oxígeno para poder vivir y requiere unas condiciones especiales físico-químicas. No es tan resistente a la luz, por ejemplo, sobre todo a la luz ultravioleta lo coge y lo destruye. No es tan resistente al calor, a la humedad, fácilmente se elimina. Eso quiere decir que la tuberculosis necesita siempre un reservorio. Y ese reservorio somos los seres humanos y algunos animales que pueden tener algunas micobacterias del complejo tuberculosis, que son 5 micobacterias. Cuando una persona tiene una tuberculosis, al hablar, estornudar, cantar, silbar, toser, etc., va a generar propágulas infecciosas de sus secreciones respiratorias. Las gotas grandes, por gravedad, se van a caer y la micobacteria allí se va a morir. Las goticas pequeñas, menor de 5 micras, son las que se van a mantener allí suspendidas en el aire, en el medio ambiente, y son las que vamos a inhalar cuando estamos en contacto con esta persona. Al inhalarlas, se dice que cuando se producen estas en una tos, hay más o menos, por cada acceso de tos, van a quedar 6.000 micobacterias. ¿Cómo hicieron para medir eso? No tengo ni idea, pero eso es lo que dicen los libros, se quedan 6.000 micobacterias en el ambiente de la persona y que esas 6.000 micobacterias van a quedar suspendidas en ese ambiente cercano al paciente. Las vamos a inhalar. Al inhalarlas va a entrar este protagonista acá, que es el macrófago alveolar. La micobacteria se va a dejar fagocitar, ¿verdad? Porque ella es intracelular, entonces ella se va a dejar fagocitar. Y al fagocitarse, ella va a comenzar un proceso, una multiplicación o replicación. Se estima que se produce una nueva micobacteria cada 36 horas. Esa es una de las tantas razones por las cuales los cultivos
para micobacterias se demoran tanto tiempo. Si estamos haciendo una siembra en un medio sólido, los cultivos se pueden demorar hasta 12 semanas. Si por el contrario hacemos esa siembra en un medio líquido, los cultivos se demoran de 14 a 21 días en promedio. Evidentemente va a depender de qué tanto es bacilífero el paciente. En una persona que tenga muchos bacilos, una muestra que tenga muchos bacilos, va a crecer más rápidamente. Una muestra que sea paucibacilar va a crecer más lentamente. Se va a replicar cada 36 horas, va a destruir ese macrófago y va a ser fagocitada por otro macrófago alveolar. Luego se produce una diseminación regional a nivel pulmonar y mediastinal. Posteriormente hay un fenómeno de diseminación linfática, especialmente a través de estos macrófagos, y se pueden producir siembras en otros órganos y sistemas. Y ya luego el sistema inmunológico toma esta micobacteria y se producen unas sustancias que son las interleuquinas, que me quiero detener en la interacción de interleuquina 12, que es producida por los CD4 y CD8, que van a contener a esta micobacteria, van a disminuir su capacidad replicativa y van a formar una llave cerrada con el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, y esto es lo que van a formar a la postre los famosos granulomas. Al formar los granulomas, la micobacteria va a quedar en un estado dormido, latente, en forma intracelular, y esta llave que forman los CD4 junto con interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa es lo que va a permitir la formación de los granulomas. Esto en la clínica lo vemos, sí, cuando hacemos una radiografía de tórax a un paciente, algunos vamos a tener allí granulomas calcificados, ¿verdad? O pequeños nódulos a nivel pulmonar que indican este fenómeno fisiopatogénico. En el paciente con VIH dijimos que el CD4 no está o está abajo, ¿verdad? Entonces no va a tener aquí quien produzca todas estas interleuquinas y por tanto este granuloma se va, digámoslo así, desintegrar, se va a romper o no se va a formar, y esto va a facilitar a que la micobacteria se replique, y al replicarse va a dar la sintomatología en el órgano que esté afectado. Como previamente ya viajó y formó varios nodulitos en otras partes del cuerpo, esa es una de las tantas razones por las que en pacientes con VIH se producen la tuberculosis extrapulmonar. O sea, que la tuberculosis es una enfermedad que se puede producir como una primoinfección o como un fenómeno de reactivación. Viéndolo explicándolo de una manera diferente, el bacilo tuberculoso, fagocitado por el macrófago, el bacilo se multiplica, rompe a los macrófagos, llama a mayor respuesta inflamatoria local. Esta inflamación por la interacción de CD4, CD8, factor necrosis tumoral alfa e interferón gamma forman los granulomas, que a su vez pueden formar la necrosis caseosa o pueden hacer un fenómeno de fibrosis y posterior cicatrización. En las personas que no logren contener la infección, se va a producir una licuefacción del calcio, que es lo que vamos a mirar como las famosas cavernas pulmonares, los huecos que deja el bacilo a nivel del alvéolo pulmonar, a nivel bronquial, producen la cavidad y sigue el ciclo de infección en el paciente. Este fenómeno, desde el punto de vista epidemiológico, ¿en cuántas personas ocurre? Entonces vamos a verlo. Este es el riesgo de infección por M tuberculosis y enfermedad. Aquí tenemos una persona que no ha sido expuesta previamente a la tuberculosis y se expone. Ya dijimos que el contacto son 6 horas o más. A este paciente va a desarrollar una infección por Mycobacterium tuberculosis, porque los bacilos se van a inhalar ahí, y van a hacer todo este recorrido y van a formar los granulomas. De ese porcentaje, el 95%
o sea, todos, van a hacer una infección latente por tuberculosis. ¿Y eso tú cómo lo vas a ver en la clínica? Cuando le pidas un PPD que es positivo en el paciente. Un número que no se conoce, que tienen un buen sistema inmunológico, van a responder y resolver la infección. Y otro porcentaje, que es el 5%, van a desarrollar una tuberculosis activa o la infección primaria de tuberculosis. Entonces, el riesgo para que una persona desarrolle una tuberculosis activa después de una exposición al Mycobacterium tuberculosis va a depender de algunos factores de riesgo. Así como hay personas que son capaces de aclarar porque tienen un sistema inmunológico muy fuerte, hay otros que no. Y esos que no, el VIH, los desnutridos, los diabéticos, los que reciben terapia inmunosupresora, especialmente esteroides, y hoy en día que está muy en boga los anti-TNF, ¿cómo es que se llama eso? Inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa, que va a permitir el control de enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, lupus. Yo creo que eso hasta para gripa se va a utilizar luego. Y estos pacientes van a desarrollar tuberculosis en un riesgo de 3 a 5 veces más. Fíjense ustedes con estos factores que tienen. Un porcentaje de pacientes que se estima que es el 5%, después de una infección latente, puedan hacer una reactivación de su enfermedad en cualquier momento de la vida. Entonces, si una persona se ubica aquí con una infección latente, puede tener un riesgo de 5% de tener reactivación de tuberculosis en la vida. Ese 5% se estima que la mitad, o sea, el 2.5% va a ser en los primeros 2 años y que el otro 2.5% va a ser distribuido homogéneamente durante toda su vida. Sin embargo, si esta persona que está aquí con una exposición y que en la placa de tórax le vemos el nodulito, el granuloma calcificado, me pasa mucho a mí en la consulta externa, el paciente va, me lo envía el reumatólogo o el dermatólogo porque tiene una artritis psoriásica y le van a comenzar anti-TNF. Entonces se le pide un PPD y el PPD en el paciente supongamos que es 11 milímetros, es un PPD positivo. El paciente se le va a comenzar inmunosupresión con anti-TNF. Este paciente que ya tiene una evidencia de una infección latente por tuberculosis y que se le va a dar adicionar un factor de riesgo como la inmunosupresión, el riesgo le va a aumentar de 3 a 5 veces más, y esa es la razón por la cual a las personas con una infección latente por tuberculosis y que tienen inmunosupresión requieren iniciar una terapia para esta tuberculosis latente una vez se descartó la infección activa por tuberculosis. Si una persona, viendo la parte superior de la gráfica, si una persona se expone a tuberculosis y tiene la vacunación BCG muy discutida y se expone, la vacuna de la BCG, si bien es cierto no es una vacuna perfecta, sí previene contra la tuberculosis miliar y contra la forma meningia principalmente. El riesgo de que esta persona tenga con vacunación tuberculosis es del 0.1 al 0.5%. Si por el contrario mi paciente tiene ya una infección latente por tuberculosis y fue vacunado con la BCG, el riesgo va a ser más bajo también, 0.25 durante toda su vida. Esto lo que dice es que la vacunación de la BCG hasta el momento sí ha demostrado que puede disminuir la posibilidad de tuberculosis, especialmente tuberculosis extrapulmonar, meningia y tuberculosis miliar. ¿Esto aplica para la gente de ellas que esté vacunada? O sea, ¿tiene alguna protección? ¿Conserva alguna protección durante su vida? Bueno, en un paciente con VIH, el problema es que ya comienza todo el sistema inmunológico a decaer. Y al bajar los CD4, cuando tú das la vacuna de la BCG o das otro tipo de vacuna, lo que tú vas a formar son anticuerpos que a su vez vienen de células que están inmunizadas, que son las que van a guardar la memoria. En el paciente con VIH todo eso se pierde.
se pierde la memoria, se pierde la formación de nuevas células inmunológicas y por lo tanto se pierde el efecto protector de la vacuna de la BCG. Así como se comienzan a disminuir anticuerpos contra muchas enfermedades, algunas de las cuales son vacunables. En prima infección, esto es un resumen, si hay un primer contacto con un enfermo, ocurre una infección primaria, que ya dijimos que esa infección primaria es aproximadamente en el 95% de las personas. Lo que pasa es que la mayoría no vamos a desarrollar síntomas. Ocurre en periodo prealérgico, 2 a 12 semanas. El paciente puede tener desapercibido el cuadro clínico, desarrollar fiebre, pérdida de peso, síntomas generales, tos, el PPD es negativo y la placa de tórax es normal. Luego viene una fase alérgica que se describe de 3 a 24 meses, en donde ya se conforma el famoso complejo de Ranke, que es la linfangitis, neumonitis y linfadenitis, y posteriormente cuando hay calcificación el famoso complejo de Gom primario. En estos casos el PPD puede ser positivo hasta el 75%, las baciloscopias positivas hasta el 10%, y generalmente los pacientes tienen un contacto o un conocido con tuberculosis. Entonces, esta es la razón, entre otras, por las cuales nosotros estudiamos a los contactos. Porque si tú estudias un contacto, lo tomas antes de que pase todo esto, clínicamente, le puedes ofrecer una terapia preventiva o con isoniazida y evitar que pase la infección primaria. El paciente, después de 24 meses, puede exacerbarse su sintomatología o puede curarse. Si el paciente no exacerba sus síntomas, se cura y ya el paciente queda como un contacto positivo con tuberculosis y se hace un control cada 3, 4 meses por 2 años, porque en los primeros 2 años, como les mencioné, es donde ocurre la mayor posibilidad de reactivación de una tuberculosis. Si por el contrario el paciente persiste con síntomas o desarrolla la enfermedad tuberculosa, ese paciente habrá que ofrecerle entonces la terapia dirigida observada, los estudios y seguimientos a sus contactos. Entonces, la tuberculosis tiene una presentación muy típica, que yo creo que es la más fácil, que es la presencia de 2 semanas de un cuadro subagudo a crónico, por lo generalmente mayor de 2 semanas o más de 10 días, fiebre, febrículas, habitualmente son vespertinas por más de 2 semanas, asociadas a escalofríos, tos crónica, que puede ser más común en los preescolares y escolares, pobre o ninguna ganancia de estatura o pérdida de peso, anorexia o hiporexia y con menos frecuencia apatía. También puede dar cuadros diarreicos a repetición que no responden al tratamiento habitual, astenia y adinamia. Los hallazgos al examen físico son variables y van a depender de acuerdo a la edad y al tiempo de evolución de la enfermedad. Y al inicio los síntomas pulmonares pueden pasar desapercibidos y posteriormente encontrar estertores, sibilancias, secundarios a comprensión intrínseca o extrínseca del bronquio o bien disminución del murmullo vesicular. Este es el cuadro clínico típico y ojalá cuando hagamos un diagnóstico todos los pacientes llegarán con estos síntomas. Pero nosotros, por lo menos ayer, el residente presentó en el hospital universitario un caso de un paciente que tenía, este joven tenía 30 años creo, y él trabajaba en una empresa de plásticos y tenía un cuadro de 3 meses de fiebre, pérdida de peso y tos con expectoración. El paciente va a un centro periférico y le hacen un diagnóstico, una neumonía aquí en la comunidad. Se da tratamiento con ampicilina, sulbactam, claritromicina. Mejora un poco, persisten los síntomas y cuando ya nos llega al hospital, lo que le hacemos es un diagnóstico, una tuberculosis miliar. Entonces, el llamado de atención con esta diapositiva es que toda persona que tenga más de 10 días de síntomas respiratorios, si bien es cierto dentro de sus hipótesis diagnósticas puede caber el diagnóstico de neumonía aquí en la comunidad, siempre hay que sospechar una infección crónica o una patología crónica en el pulmón, que puede ser incluso una patología inflamatoria. Y
disminuir esa posibilidad de nosotros utilizar terapia antibiótica en estos pacientes. Por otra parte, en el diagnóstico de neumonía aquí en la comunidad, al dar el tratamiento, nosotros tenemos una herramienta terapéutica que son las quinolonas. Las quinolonas tienen una actividad contra las micobacterias. Así que si usted no está seguro que su paciente tiene una tuberculosis pulmonar, yo preferiría evitar el uso de quinolonas. Se ha demostrado que las quinolonas en monoterapia pueden negativizar los BKs, poner el crecimiento en los cultivos mucho más lento y aparte de eso facilita la generación de resistencia. Y en nuestro medio existe un chance mayor de tener tuberculosis resistente. Entonces, ya cuando hablamos de la parte clínica, la parte radiológica, a nivel pulmonar, existe un compromiso en ganglios linfáticos, vamos a ver ensanchamiento en el mediastino, en el parénquima pulmonar, neumonía, atelectasia, más frecuente en el lóbulo medio, porque es que en el lóbulo medio es el que está en contacto con los ganglios linfáticos, entonces los ganglios linfáticos se van a inflamar y van a hacer compresión extrínseca sobre el bronquio que va hacia el lóbulo medio y entonces esa es la razón por la cual usted ve neumonía redonda, atelectasia en el lóbulo medio o en la língula, si estamos hablando del pulmón izquierdo. Caverna y fibrosis. Nosotros estamos muy en el chip, tenemos que la tuberculosis, la manifestación más común radiológica es el compromiso apical. Y el compromiso apical en la tuberculosis no se da porque arriba en los pulmones tengamos más oxígeno. Se da es porque cuando el Mycobacterium llega, el flujo linfático va hacia el segmento posterior del lóbulo superior. Es más por una distribución anatómica del riego sanguíneo linfático que por una distribución de oxígeno. Pero en los pacientes en los extremos de la vida, neonatos, en los adultos mayores, en pacientes diabéticos inclusive, y por alguna extraña razón que yo no conozco en las mujeres, es común encontrar mayor infiltrado en los lóbulos inferiores que en los lóbulos superiores. Bueno, en vía aérea vamos a encontrar una sobredistensión generalizada o localizada, bronquiectasias, puede haber neumotoras, las cavernas se rompen y pueden generar neumotoras a tensión o empiema a nivel pleural llenos de bacilo ácido alcohol resistente, en pleura derrame pleural y paquipleuritis. La manifestación del derrame pleural se caracteriza también por ser insidioso. Habitualmente los pacientes se quejan más de un dolor torácico, características pleuríticas que aumenta o exacerba el dolor con la inspiración profunda. El citoquímico en estos pacientes con derrame pleural por tuberculosis es un predominio de linfocitos. Y aquí hay que mencionar que se da por un foco subpulmonar, es decir, cercano a la pleura hay un foco de tuberculosis que hace inflamar la pleura y generar el derrame pleural. Habitualmente en los derrames pleurales nosotros no encontramos bacilos ácido alcohol resistentes. La sensibilidad es cercana al 20%. Y el diagnóstico lo tenemos que hacer a través de generalmente de biopsias pleurales si la baciloscopia en esputo o la broncoscopia fue negativa. Y esto cura cuando hay un derrame pleural por tuberculosis con paquipleuritis o engrosamiento de la pleura. Y cuando va por vía hematógena, da los famosos infiltrados miliares, que lo vimos en el último caso que mostramos del paciente que tenía el compromiso en el colon, en donde hay un infiltrado micronodular difuso que asemeja a los granos de millo. Algunas manifestaciones radiológicas de la tuberculosis, por ejemplo, esto acá a su izquierda es el compromiso a nivel del lóbulo medio principalmente. Acá tenemos el compromiso pariliar izquierdo con alguna zona aquí de caverna. Esto es lo que se conoce cuando hay un compromiso primario infeccioso en lóbulo medio asociado a adenopatías con el famoso complejo primario de Ghon, que habitualmente lo que nos menciona es una infección aguda. En la fase crónica, este es un paciente muy crónico, donde ustedes pueden observar la presencia en la flecha negra de cavernas a nivel del ápex,
Pero fíjense ustedes toda esta zona densa que tiene acá, que es una gran zona de telectasia y zonas de fibrosis. Además, miren el parénquima pulmonar, cómo está lleno, muy lleno de muchos infiltrados gruesos, groseros, que esto es lo que el radiólogo menciona como infiltrados macronodulares, cuando tienen más de 5 milímetros. Estos son infiltrados macronodulares que hacen pensar en este paciente con la lesión de caverna en el lóbulo superior en una alta posibilidad radiológica de tuberculosis. La radiología nos ayuda, nos auxilia, nos permite establecer hipótesis diagnósticas, pero es muy raro que la radiología nos permita hacer un diagnóstico. El diagnóstico de la tuberculosis seguirá siendo clínico y bacteriológico y hoy en día molecular. Estos son más tomografías de alta resolución en los pacientes. Fíjense ustedes que este paciente acá, la verdad es que el compromiso pulmonar es extenso, tiene múltiples infiltrados, tiene una gran pérdida de su volumen pulmonar con zonas de bronquiectasia, múltiples aquí como panalcito de abeja en esta zona de la língula. Y aquí lo que les quiero mostrar es un signo radiológico, que es este de acá, que es el famoso árbol en gemación. Aquí lo ven mejor. El árbol en gemación, hagan como está ese árbol allí de mango, que tiene unas hojas muy frescas allí. Cuando la rama va creciendo, cuando va formando una nueva, en ese tronco se forma una especie como de nudo, que es donde sale la nueva rama. Ese árbol en gemación, que es como el que se ve aquí, estos nódulos tienen como una especie de espículas acá, o este, que tiene mayores espículas aquí. Tiene múltiples explicaciones. Una de ellas es la tuberculosis. Una tuberculosis que esté activa va a generar árbol en gemación. Sin embargo, infecciones por Pseudomonas, Staphylococcus aureus, histoplasma, el cáncer linfático con diseminación linfanquítica puede también tener árbol en gemación. Pero ya nos toca a nosotros como clínico asociar los síntomas del paciente, la epidemiología local y decir que un paciente en nuestro medio con un árbol en gemación, pues la mayor posibilidad podría ser tuberculosis, lo cual quiere decir que tenemos que descartarle tuberculosis a los pacientes con estos hallazgos pulmonares. Y esta gráfica que se ve acá es de un paciente que es muy parecido al que les mostré, el caso real del paciente, el caso clínico 5. Este es un paciente con síntomas respiratorios. La radiografía, y aquí no se ve bien, pero en esta radiografía hay un infiltrado intersticial que en la tomografía se puede comprobar los múltiples micronódulos que tiene el paciente, que compromete en forma difusa todos los campos pulmonares. Se pueden ver también que tiene nódulos a nivel de hígado, nódulos a nivel de o lesiones en vaso y lesiones en el sistema nervioso central. Esta es la forma, digámoslo así, más letal de la tuberculosis. Esta es una tuberculosis miliar. Sin tratamiento se mueren el 100% de los pacientes. Con tratamiento se puede morir hasta el 30% de los pacientes. Aquí lo que ocurre es una diseminación linfohematógena de la tuberculosis y como sea por vía linfática y hemática va a afectar múltiples órganos. El sistema reticuloendotelial, vaso, hígado y el sistema nervioso central. Inclusive en este paciente, si nosotros le damos tratamiento antituberculosis, se puede presentar una cosa que se llama el síndrome de reconstitución inmunológica y podemos ver que paradójicamente el paciente que tiene tuberculosis, que está en tratamiento para tuberculosis, se está empeorando. Y eso a nosotros nos pone a pensar, porque si un paciente recibe un tratamiento para tuberculosis y se empeora, decimos, bueno, o tiene una reconstitución inmunológica, o en nuestro medio tiene una tuberculosis resistente y el tratamiento actual que le estamos dando no le está funcionando y por eso está progresando la enfermedad. Y si es un paciente con VIH, puede tener varias infecciones oportunistas. O sea, puede ser que esto sea tuberculosis, pero esto de aquí, por decir algo, que sea toxoplasmosis.
Entonces, eso nos implica de que en una persona con tuberculosis y sobre todo en un paciente con VIH, tenemos que asegurarnos del diagnóstico, buscar todas las herramientas posibles para el diagnóstico y establecer en forma rápida, bajo forma molecular, si está resistente o no y si es VIH, si tiene otras infecciones oportunistas. Entre más bajos los CD4, mayor riesgo de infecciones oportunistas. ¿Sí, Pablo? ¿Es clínico solamente el síndrome de reconstitución inmunológica o hay alguna prueba que haya salido que diga este paciente está haciendo una reconstitución con alguna prueba de laboratorio? El doctor, si no escucharon bien, el doctor Pablo pregunta que el síndrome de reconstitución inmunológica, el diagnóstico es clínico o existe una prueba en el laboratorio que nos confirme o descarte la reconstitución inmunológica. Y lo que hacemos es una mezcla de los dos. Una prueba que nos diga que hay una reconstitución inmunológica no la hay. Pero como médicos tenemos que asegurarnos de que los síntomas que tiene el paciente no se pueden explicar por otra patología. Entonces, en ese orden de ideas, vas a necesitar auxiliarte de algunos métodos diagnósticos de laboratorio y si descartas lo que pensaste, por ejemplo, una histoplasmosis que se confunde mucho con tuberculosis, puedes decir, bueno, todo esto se debe a una reconstitución inmunológica en el paciente. Es un diagnóstico de exclusión. Bueno, el ciclo del VIH. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más. El VIH-Sida se adquiere por vía sexual sanguínea. La mamá puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, parto y la lactancia. De allí que la OMS sacó una estrategia que creo que es 90-90-90, que para el 2030 tienen que estar el 90% de las personas con VIH diagnosticadas, el 90% tienen que estar con tratamiento y el 90% tienen que estar indetectables. Sí, no es 90, 60, 90. Entonces, este es el doctor Luc Montagnier, francés, nació en el 32, premio Nobel de Medicina en el 2008. Y el chisme es que el doctor Montagnier y Robert Gallo estaban cada uno en sus laboratorios investigando cosas. Entonces, Robert Gallo, que es gringo, estaba investigando interleuquinas. Interleuquina 2 y todo el sistema inmunológico, cómo era eso. Y estaba buscando algunas enfermedades que eran asociadas a defectos inmunológicos, sobre todo celular. El doctor Montagnier, francés, entonces tenía un poco de colonias por ahí en África, y le llegaron unas muestras de unas personas, o de unos simios, perdón, y primero y después unas personas que tenían unas infecciones, cuadros todos raros, y que se presumía que porque era una comunidad, habría algún tipo de un virus allí ocasionándole infección a los pacientes y deterioró la inmunidad celular. Era la hipótesis de él, y que ese virus o eso que era, que no sea que era una enfermedad o un tóxico, le estaba ocasionando muerte en unas comunidades en África. Entonces, él cogió y tenía como la investigación muy adelantada, esto es puro chisme, y le envió la muestra a Robert Gallo para que lo ayudara, porque sabía que estaba investigando eso. Y Robert Gallo cogió, y él ya había tenido como mucho principio, y Robert Gallo solamente le puso como el moñito al regalo, y salió y dijo que él había descubierto lo que estaba matando a muchos pacientes y que va a hablar, y que era un virus de inmunodeficiencia humana. Entonces eso llevó a un reclamo, e inclusive Francia amenazó a los Estados Unidos con romper todas las relaciones diplomáticas si no se le reconocía, y si el doctor Gallo no reconocía que el verdadero descubridor de todo esto había sido el doctor Montagnier. Entonces hoy en día, después que se superaron todos esos obstáculos, la sociedad científica le dio el premio Nobel de Medicina al doctor Montagnier y a su grupo en el año 2008. Los primeros casos de VIH
en Los Ángeles fueron en el año 1983, 81. Bueno. Muy bien. Estuve en Colombia en el año 92. 92. En un seminario que se llamó SIDA y Cáncer. SIDA y cáncer. Bueno, dale. Entonces, en forma resumida, donde los quiero llevar con todo esto, el VIH es un retrovirus, que tiene una enzima importante o unos genes que sintetizan una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Este es un virus también como la tuberculosis, que es una micobacteria, pero son patógenos intracelulares. Este virus requiere entonces, en forma obligada, meterse en una célula. Y la célula que ha escogido es nada más y nada menos que el CD4. El CD4 es el linfocito T que es responsable de mantener el estado inmunológico celular. Es la piedra angular en la respuesta inmunológica. Este virus, para poder hacer todo su daño, necesita meterse en las células y él va a buscar unos correceptores en las células que son los receptores CD4 y los correceptores son el CCR5 y el correceptor CXCR4. Una vez el virus reconoce las células que tiene estos receptores y correceptores, el virus va a fusionarse su membrana celular con la membrana de la citoplasmática de esta célula, se va a meter, se va a internalizar y luego va a desplegar sus genes que a su vez van a sintetizar varias enzimas. Las más importantes son estas en su orden. La transcriptasa reversa, que va a permitir que el producto genético del virus, que es RNA, se pueda convertir en un ADN proviral. Este ADN proviral que lleva la información genética del virus, necesita integrarse al ADN de la célula y lo hace a través de una enzima que se llama la integrasa. Lo va a meter, lo va a internalizar, el virus se va a fusionar con el ADN celular, la célula se va a replicar y al replicarse la célula va a leer toda la información genética de su célula y el mismo virus. El virus entonces va a aprovechar esta replicación, esta actividad metabólica celular y el virus va a sintetizar entonces sus proteínas, sus viriones nuevos y al formarse sus proteínas y viriones nuevos va a tener otra enzima que se llama la proteasa que va a cortar estos viriones jóvenes y los va a poner en viriones activos o viriones ya maduros que a su vez van a romper la membrana celular y van a infectar otra célula que tenga el CD4, el CCR5, el CXR4 y va a generar el ciclo del VIH. Entonces, ¿cómo hace esto? El virus tiene unas glicoproteínas en su pared celular que son principalmente la GP41 y la GP120. Estas glicoproteínas van a formar una especie de ancla y van a buscar el receptor CD4 y van a unirse con el receptor CD4 y el correceptor, que en este caso el CCR5, va a formar el famoso complejo de fusión. Entonces primero forma como una especie de ancla la pared celular del virus con la pared celular de la célula. Al formar esta ancla, el virus forma su fusión y se internaliza. Y el virus está dentro de la célula y aquí la batalla prácticamente para la célula está perdida porque viene luego el proceso de replicación viral. Entonces, el aspecto aquí que les quiero resaltar importante es que necesita el virus siempre un receptor, que es el CD4, y unos correceptores, que son los CCR5 y el CXCR4. Si la célula no tiene el receptor CD4, el virus no la puede infectar. Y si a su vez la célula tiene el receptor CD4, pero no tiene alguno de estos dos, tampoco la va a poder infectar.
Entonces, ahí viene la famosa mutación delta 32. La mutación delta 32 son personas que no tienen el correceptor CCR5. Y al no tener ese correceptor CCR5, el virus no se puede internalizar. Entonces son personas que son intrínsecamente resistentes al virus del VIH. Hay muchos casos famosos. Ahí el más famoso de todo en Yahoo es el de la prostituta nigeriana, que todos sus compañeros sexuales se mueren de VIH y ya no le da, y que dicen que a raíz de eso fue que nació la investigación. Y el otro es el paciente Berlín o Timothy Gaynor, que es un paciente que tenía el VIH, estaba en tratamiento para el VIH y le dio una leucemia. Se le dio una leucemia y necesitaba la quimio y la radioterapia para su leucemia y se le hicieron, y entonces el hematólogo le dijo: hay que hacerte un trasplante de médula ósea. Y el hematólogo se le ocurrió con su grupo buscar un donante que fuera compatible con el paciente desde el punto de vista genético, pero que el donante fuera delta 32, o sea, con esa mutación delta 32, para que cuando se le diera la médula ósea no tuviese el virus o las células del paciente, el CCR5, y por lo tanto el virus no va a tener cómo infectar. El paciente duró un proceso largo, creo que fue 1 año y medio, eso está en el New England Journal of Medicine, y le dieron quimio, radio, recayó el trasplante, lo vieron a retrasplantar y toda esta cosa. Está bien el paciente ahorita de su leucemia, y hasta el momento es un paciente que está sin tratamiento antirretroviral, y le buscan y no le encuentran el VIH por ninguna parte. Entonces es el primer paciente curado con VIH del que se tenga noticia. Entonces, importante, el virus necesita los receptor y el correceptor. Por otra parte, la importancia de los correceptores básicamente es que en una fase temprana nuestras células tienen el correceptor CCR5, y este correceptor facilita la entrada del virus, pero de alguna forma modula que el virus no sea tan virulento, tan agresivo. Cuando la célula expresa el correceptor CXCR4, que lo hace en fases medianas de la infección viral o en fase tardía, en fase de SIDA, se produce una mayor progresión de la infección viral y una mayor destrucción de los CD4. Entonces, en resumen, en las fases tempranas de la infección, el virus se va a unir al receptor CCR5, que es el que expresan las células, y eso permite que el virus entre a las células y que las destruya de una forma progresiva. Cuando por el contrario la célula expresa el correceptor CXCR4, que lo hace en las fases medianas de la infección viral o en la fase tardía, en la fase SIDA, se produce una mayor destrucción, una mayor aceleración en la destrucción celular. ¿Cuál es el concepto de CD4 y carga viral? Entonces, carga viral es la cantidad de virus que tiene el paciente en la sangre. Y los CD4 son nuestras defensas o el sistema inmunológico, por decirlo resumido en una gran palabra, el CD4. Entonces, lo importante en pacientes con VIH es que si este es un tren que va a una velocidad y aquí hay un precipicio, ¿verdad? Entre más acelerado, mayor velocidad tenga el tren, más rápido va a llegar a ese precipicio. Y eso es la carga viral, la que le da la velocidad. Eso quiere decir que un paciente que tenga, en este caso, pusimos aquí 100.000 copias o más, y esto se expresa en millones de copias, va rápidamente este tren a llegar al abismo. Y el abismo es el SIDA, ¿no? Y todas las complicaciones asociadas al SIDA. Los CD4 es la distancia que tiene este tren para llegar al precipicio. Entonces, entre mayor sea el número de CD4, mayor distancia va a tener este tren, va a tardar mucho más en llegar a este precipicio.
y entre menor sea el número de CD4, y si aparte de eso la velocidad es muy alta, el paciente rápidamente me va a llegar a una fase SIDA. Entonces, en forma práctica, lo que les quiero decir es que en un paciente con VIH, una vez hecho el diagnóstico, nosotros para darle el tratamiento vamos a depender de tres cosas: la clínica del paciente, el nivel de CD4 que tenga el paciente y el valor de la carga viral que tenga el paciente, son los que nos van a determinar si mi paciente con VIH requiere tratamiento para el VIH. Esto ya se conocía de mucho atrás, esta diapositiva es viejísima, pero en esta diapositiva lo que nos quiere decir es que entre mayor sea la carga viral del paciente, mayor progresión o desarrollar SIDA en 5 años. Entonces, si la carga viral está por encima de 10 a la 6, o sea, por encima de 1.000.000 de copias, la posibilidad de SIDA a 5 años es el 60%. Y si por el contrario la carga viral está en más o menos 1.000 copias, la posibilidad de SIDA a 5 años es del 8%. Porque el tren va a estar andando un poco más despacio. Hay personas y hay pacientes que tienen algunos la mutación delta 32 y otras personas tienen una capacidad innata de su sistema inmunológico a responder contra el VIH. El VIH llega, se internaliza y se encadena una serie de sucesos inmunológicos y el cuerpo lo que trata es de contener la infección viral a través de la producción de anticuerpos. Pero la gran ventaja para el virus es que el virus se mimetiza en el sistema inmune, lo usa, lo utiliza y abusa de él hasta el punto que lo destruye, ¿verdad? Eso es lo que hace el virus del VIH. El virus del VIH llega y muestra una faceta. El sistema inmunológico comienza a producir proteínas, anticuerpos contra esas proteínas virales. Cuando el virus se da cuenta de que hay una producción inmunológica, el virus cambia su conformación estructural y ya los anticuerpos dirigidos contra esas cepas virales no son capaces de neutralizarlo. Entonces el cuerpo tiene que producir otros anticuerpos. Y así se la pasa en un fenómeno que dura meses, años, hasta cuando el paciente va a la consulta y le decidimos iniciar la terapia antirretroviral, cortamos la replicación viral y al cortar la replicación del virus, el sistema inmunológico se restaura, pero lo hace de una forma parcial porque no vuelve a ser el mismo de antes. Algunas personas tienen un sistema inmunológico muy fuerte que es capaz de responder y de evadirse al virus. Lo hacen a través de la producción de quimioquinas, algunos tienen anticuerpos neutralizantes, otros tienen mutaciones heterocigóticas, es decir, tienen una cantidad de CCR5 no muy alta o no normal. Desafortunadamente nosotros aquí en Colombia, nuestra población, el número de mutación delta 32 es muy bajita, se estima que es el 1%, algo así. Entonces nosotros no tenemos esa mutación, todo esto es esta mutación es de caucásicos sobre todo. Estos pacientes que logran controlar la replicación viral de forma innata se le conoce como lentos progresores o no progresores. En resumen, un paciente con VIH en un promedio de 10 años tiene un daño irreversible del sistema inmunológico. Un 20% de los pacientes con VIH van a desarrollar SIDA en los primeros 3 a 5 años de la infección inicial. Y un porcentaje no mayor del 10% se mantiene asintomático por más de 10 años, que son los lentos o los no progresores. Un número mucho más bajo va a tener unos CD4 por encima de 500 y una carga viral baja. Inclusive los que son acá de este grupo no progresores élite tienen cargas virales indetectables. O sea, son capaces, su propio sistema inmunológico, de acabar y aniquilar el virus y mantener unos buenos CD4. Cuando estos pacientes logran mantener una indetectabilidad viral,
pueden mantenerse libres de SIDA durante un promedio de 20 años. Desafortunadamente, esto es un número muy escaso de personas con VIH y la gran mayoría van a ser aquí rápidos o medio progresores. La historia natural de la enfermedad es tan compleja como este cuadro que está allí. Lo que les quiero mostrar con este cuadro es que el virus va a utilizar todo lo que tenga CD4, los macrófagos, las células dendríticas, a nivel sobre todo del epitelio genital, masculino y femenino, son las que van a llevar en forma inicial el virus a los ganglios linfáticos regionales. Entonces va a ser como una especie de caballo de Troya, se va para allá camuflado en la célula dendrítica. En el ganglio hay muchos linfocitos en todas sus formas, activos, maduros, vírgenes, y él se va a meter a todos esos linfocitos después que tengan los CD4, se va a replicar, va a viajar y va a afectar todos los lugares donde hay linfocitos, la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal, puede ir a nivel renal, a nivel genital, a nivel de ovarios y testículos, a nivel del sistema nervioso central, forma los famosos reservorios que van a mantener en forma latente el virus del VIH y por lo tanto el virus se convierte en inmortal. Todo este fenómeno de infección crónica va a llevar a una interesante producción de citoquinas como interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral, interferones, que lo que hacen es mantener un despierto al sistema inmunológico, pero en esa tormenta de citoquinas hay apoptosis y muerte de los CD4, lo cual en vez de ayudar, como es muy excesiva, va a empeorar la situación clínica. Y por lo tanto los pacientes necesitan ser inmunomodulados. ¿Con el fin de qué? De mantener una inflamación residual bajo tratamiento antirretroviral, pero bajo una perspectiva de no ofrecer curabilidad en los pacientes. El paciente lo va a mantener detectable, bien, calidad de vida excelente, pero es una infección crónica incurable. Bueno, aquí no se ve bien, pero aquí dice meses, años. Entonces, un paciente o una persona, perdón, tiene un contacto, llamémoslo que este contacto es sexual con el VIH, una persona con otra persona que tenga el VIH. Se produce primero el viaje de esta célula dendrítica a los linfocitos regionales, en los ganglios linfáticos regionales. Hay una replicación viral, esto es nuevo para nuestro cuerpo. Pasa igual que el dengue, el chikungunya, que es lo que está ahorita como de moda, o el ébola, que estuvo de moda hace un par de meses. Entonces, el dengue va a despertar una replicación viral, el virus se incrementa en la sangre, en los tejidos, y comienza a haber fiebre, malestar general, estamos hablando de dengue, fiebre, malestar general, artralgias, osteomialgias, y ya cuando pasa el estado viral, viene la respuesta inmunológica contra el dengue y lo que hace es dañar el endotelio, ocasionar vasodilatación, efusión de nuestro plasma a los tejidos, hemoconcentración, baja las plaquetas y la persona, si no tiene tratamiento, se muere. Y eso es lo que pasa en el dengue. En el VIH ocurre entonces un incremento en la replicación viral. Esto es nuevo, el cuerpo lo cogieron desprevenido, no hay sistema inmunológico contra el virus. Aquí ocurren una serie de síntomas, porque al fin y al cabo esto es un virus, y estos síntomas es como un dengue, como una mononucleosis infecciosa, fiebre, malestar general, artralgias, rash, pueden presentar con trombocitopenia y muchas veces se puede confundir en las fases iniciales con dengue. Solamente una persona avesada y con una buena sospecha que vea al paciente y le interrogue su historia sexual y el paciente sea capaz de reconocer que tuvo un riesgo sexual importante en un periodo cercano a 2 semanas previas, posiblemente pueda detectarse una infección aguda por VIH. Entonces, el virus incrementa, llega a un pico máximo
la replicación viral y en este momento, donde está el pico máximo, si se pueden hacer cultivos virales, los cultivos virales van a ser positivos. Los CD4, por lo tanto, están por aquí. Cuando hay el virus, el CD4 comienza a aumentar como una forma de responder ante esta replicación viral y de tratar de contener el virus. Se producen también anticuerpos, pero los anticuerpos no tienen ningún papel protector en la inmunidad humoral, pero los anticuerpos nos van a servir para hacer las pruebas ELISA, Western blot y van a ser positivas. Luego el virus deja su replicación viral, es contenida por los CD4 y también por los CD8. La replicación viral cae, al paciente o a la persona se le quita la fiebre, los ganglios. No, doctor, yo tomé Dole y me mejoré. Entonces el paciente, el virus sigue aquí presente, la cantidad de virus en un estado de equilibrio con el recuento de CD4 y dependiendo de hasta dónde llegó este valor, si fueron 1000 copias, 10.000, 100.000 o 1.000.000, o dependiendo también de cómo es el sistema inmunológico de la persona, en un periodo, como dije, de 10 años para la mayoría, 3 a 5 años para algunos, con este pico muy alto, se va a desarrollar la fase SIDA, que no es más que el sistema inmunológico se va a agotar, va a comenzar a disminuir sus CD4, comienza a disminuir la producción de anticuerpos y el virus nuevamente se va a sentir a sus anchas, va a aumentar su replicación viral, va a generar nuevamente síntomas, pero en este caso, como los CD4 van a caer, va a entrar en una fase SIDA y se van a comenzar a manifestar las infecciones oportunistas. Esto es como la historia natural de la infección por VIH. Explicándolo de otra forma, en los primeros días ocurre el contacto, después del contacto en los primeros días ocurre el incremento rápido en la carga viral, posteriormente incrementa el número de CD4 y contienen el virus, la carga viral baja a niveles que se mantienen estables, el paciente entra en un estado de latencia clínica, luego la carga viral aumenta, los CD4 comienzan progresivamente a bajar, a disminuir en el paciente, hace síntomas constitucionales, si los CD4 bajan más de 200, comenzamos a tener infecciones oportunistas y si esto no tiene ningún tratamiento, evidentemente el paciente y la persona se va a morir de VIH, SIDA y sus complicaciones. Entonces, en el año 2013 para atrás, hay una gran discusión de, este es el paciente con VIH, esta es la historia natural del VIH, cuando le damos tratamiento antirretroviral a los pacientes. Entonces, aquí se metió un tema de nivel basado en la evidencia, nivel basado en la economía, en los costos, y lo que se decía es que el paciente se le daba tratamiento justo aquí, cuando los niveles de CD4 comenzaban a caer en un límite de 200, más o menos, y cuando estaba por allí, para evitar que le pasara los síntomas, las infecciones oportunistas y se muriera, le dábamos tratamiento. Entonces, con el tratamiento que se vio, que sí, los pacientes mejoraban, pero que las personas tenían un riesgo a futuro de linfomas, de cáncer en las mujeres de mama, en los hombres de próstata, alteraciones cardiovasculares y demás, y comenzaron a establecer que lo mejor era comenzar el tratamiento más temprano. Entonces se corrió esto de 200 a 350 CD4. Y ahí estamos. Toda persona con un CD4 por debajo de 350 le damos tratamiento antirretroviral y al que tuviera más de 350, si la carga viral no era mayor de 100.000 copias, lo dejamos ahí como en stand-by y esperamos. De mediados del 2014 en adelante, esto ya cambió, porque hoy en día se sabe que entre más temprano se inicia el tratamiento, ojalá aquí, en este punto, en infección primaria, entre más temprano el paciente no va a desarrollar nada de esto y el sistema inmunológico lo vamos a encontrar mejor. Esa es la razón por la cual hoy yo creo que son más los motivos para empezar un tratamiento antirretroviral a los pacientes con VIH que no iniciarlo. Prácticamente a todas las personas con diagnóstico de VIH se les debe ofrecer el tratamiento. Ya luego vamos a hablar en otras charlas de cuándo sí y cuándo no, pero les quiero dar como ese anticipo. Entonces, viene otro punto, que es la famosa
ventana inmunológica, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, muy bien. Si no escucharon, la doctora pregunta que si una persona se le hace un diagnóstico de tuberculosis acá en las primeras semanas de infección con el VIH y los CD4 están buenos o conservados en el paciente, si se inicia tratamiento para el VIH. La respuesta corta, sí se inicia tratamiento para el VIH. La respuesta ya más larga es que todo paciente con una infección oportunista requiere un tratamiento, en el caso del VIH, antirretroviral. Eso por definición, toda persona con infección oportunista requiere un tratamiento antirretroviral. La razón es que el paciente puede generar una pobre respuesta al tratamiento de esa infección oportunista y puede tener recaídas más tempranas o más frecuentes. En el caso de tuberculosis, la tuberculosis no respeta el sistema inmunológico. Y la tuberculosis en pacientes se pueden presentar con el VIH y sin el VIH. Y si tienen el VIH, como vimos en las primeras diapositivas, es más frecuente la posibilidad de tuberculosis. Entonces, toda persona con la coinfección tuberculosis-VIH requiere tratamiento antituberculosis y luego el tratamiento para el VIH. La otra pregunta es, ¿cuándo le comenzamos el tratamiento para el VIH? Entonces, si una persona tiene unos CD4 buenos, y va a decir buenos por encima de 200, yo pensaría que le damos el tratamiento para la tuberculosis y que en ese momento no hay una urgencia para empezar la terapia antirretroviral. Esperaría seguramente que acabe la primera fase y le daría luego el tratamiento para el VIH. Y la razón son las interacciones medicamentosas que tienen los tratamientos de la tuberculosis y del VIH. Y la otra razón es que no se ha demostrado que dándole a ese paciente con tuberculosis y con unos buenos CD4 un tratamiento antirretroviral pronto le vaya a disminuir la mortalidad, la morbilidad, etc. En cambio, si el paciente tiene menos de 100 CD4, ese paciente va a requerir en forma rápida empezar la droga del VIH. ¿Listo? Ese es un escenario difícil, ¿no? Que al mismo tiempo una primera infección aparezca la tuberculosis. Sí. Posiblemente la tenía y además se infectó con el VIH. Así es. Entonces, es difícil porque los CD4 tampoco bajan demasiado como para despertar con una tuberculosis. Sí, yo entiendo, pero yo creo que uno de los grandes objetivos de esta interacción que tenemos hoy es que toda persona con tuberculosis le vamos a pedir un VIH. Y seguramente, si nosotros hacemos eso, nos vamos a encontrar escenarios como el que plantean, de que lo estamos haciendo en forma proactiva. O sea, toda persona que tenga TB, le vamos a pedir el VIH y posiblemente encontremos pacientes con buenos CD4 en ese caso. Pero posiblemente no le aparece la tuberculosis en la primera infección. Así es, son reactivaciones. ¿Yo por dónde iba? Por aquí. Bueno, entonces les decía que para hacer un diagnóstico temprano del VIH viene la famosa ventana inmunológica.